La lluvia de octubre golpeaba sin misericordia las ventanas de la biblioteca pública del centro de Madrid, creando un ritmo hipnótico que acompañaba el zumbido fluorescente de las luces desgastadas. Isabel Mendoza Ruiz presionó su palma contra el vientre hinchado de 7 meses de embarazo, sintiendo otra punzada aguda atravesar su espalda baja. El dolor era cada vez más frecuente, más insistente, como un recordatorio cruel de que su cuerpo estaba llegando al límite de lo que podía soportar. «Señorita Isabel, ¿está usted bien?», preguntó el pequeño Carlos, de 7 años, tirando suavemente de su vestido premama barato que había comprado en las rebajas del Corte Inglés. Sus ojos marrones, llenos de preocupación genuina, le recordaban por qué amaba este trabajo, a pesar del salario miserable que apenas alcanzaba para llegar a fin de mes. «Estoy perfectamente, cariño». Isabel forzó una sonrisa, arrodillándose con cuidado hasta su nivel, sintiendo cómo sus rodillas protestaban contra el suelo duro. «Solo me estoy preparando para cuando llegue mi propio pequeñito». Los niños se dispersaron hacia sus padres cuando terminó la hora del cuento, dejando a Isabel sola con sus pensamientos y el peso aplastante de su realidad. Su teléfono móvil vibró sobre el mostrador de madera rayada. Un mensaje de Alejandro. «Todavía en la oficina. Serrano me tiene contra las cuerdas con los despidos del lunes. Te amo». El corazón de Isabel se encogió como un puño cerrado. Alejandro había estado trabajando 16 horas al día durante semanas, desesperado por demostrar su valor en Arquitectura Castellana, una de las firmas más prestigiosas de Madrid. Con el bebé en camino y su modesto salario de bibliotecaria que apenas cubría los gastos del supermercado Mercadona, necesitaban su trabajo ahora más que nunca. Era su única esperanza de mantener a flote su pequeña familia. Caminando hacia su escritorio con pasos pesados, Isabel abrió la aplicación del banco en su teléfono. 847 euros. Eso era todo lo que quedaba en su cuenta conjunta. El alquiler vencía en 5 días. El plan de pagos del hospital comenzaba la próxima semana. Y todavía necesitaban comprar una cuna. La realidad de sus números rojos la golpeó como una bofetada fría. Tocó la foto descolorida pegada con cinta adhesiva a su monitor. Ella y Alejandro, el día de su boda, hace 3 años, en una pequeña iglesia de Vallecas. Habían estado tan esperanzados entonces, tan seguros de que el amor y el trabajo duro serían suficientes para construir una vida digna. Isabel había deliberadamente dicho a Alejandro que su familia estaba muerta para ella, sin mencionar que estaban muy vivos y nadando en miles de millones de euros. Había tomado su decisión hace 5 años, cuando se alejó del imperio tecnológico de Rafael Mendoza, rechazando el matrimonio arreglado con el hijo de un socio comercial que su padre había orquestado como si fuera una fusión empresarial. La voluntaria nocturna de la biblioteca, la señora Martínez, se acercó arrastrando los pies con una sonrisa cómplice. «Ese marido tuyo trabajando hasta tarde otra vez, ¿verdad? La firma de arquitectura está pasando por despidos masivos», explicó Isabel, cerrando sesión en su computadora antigua, que tardaba 5 minutos en apagarse. «Todo el mundo está al borde del precipicio. Sabes, querida, no hay vergüenza en pedir ayuda a la familia cuando estás esperando un bebé. Los abuelos siempre quieren ayudar con los nietos». La mandíbula de Isabel se tensó hasta doler. Si solo fuera tan simple. Si solo pudiera llamar a su padre y decirle que necesitaba ayuda. Pero eso significaría admitir que había estado equivocada, que no podía hacerlo sola. «Kigekuo no mono. Nos las arreglaremos. Siempre lo hacemos». Mientras Isabel recogía sus cosas, su bolso raído y su paraguas roto, no podía sacudirse la sensación de que su vida cuidadosamente construida estaba a punto de derrumbarse como un castillo de naipes. Había construido todo sobre el principio de independencia, de demostrar que podía lograrlo sin el dinero de su padre, sin el apellido Mendoza abriendo puertas. Pero con un bebé en camino y el trabajo de Alejandro colgando de un hilo más delgado que una telaraña, ese principio estaba siendo probado como nunca antes. La lluvia de otoño había comenzado para cuando Isabel llegó a la parada del autobús. El refugio estaba roto, dejándola expuesta a la llovizna fría que calaba hasta los huesos.
Sacó su teléfono para verificar el horario del autobús nocturno y notó un correo electrónico en la bandeja de entrada compartida de Alejandro, que hizo que su sangre se helara. La línea de asunto decía: Gala Benéfica de Arquitectura Castellana. Asistencia obligatoria. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tus valores y tu supervivencia? Ese momento en que hacer lo correcto podría costarte todo por lo que has trabajado. Isabel miró fijamente esa invitación por correo electrónico, sabiendo que representaba salvación o destrucción para su pequeña familia. No había término medio. El apartamento al que llegó después de 45 minutos en autobús y otros 15 caminando bajo la lluvia, era un quinto piso sin ascensor en Carabanchel. Las escaleras crujían bajo su peso, y el olor a humedad y comida rancia de los vecinos impregnaba cada rincón del edificio. Alejandro Ruiz era un buen hombre, el mejor que había conocido, pero era hijo de un mecánico de Móstoles y una costurera de Parla. No tenía idea del mundo del que Isabel había huido. «Hola, preciosa», la llamó Alejandro cuando finalmente llegó a casa, una hora después que ella. Su corbata estaba aflojada, su camisa arrugada, y las ojeras bajo sus ojos se habían vuelto permanentes. Isabel levantó la vista del viejo sillón donde había estado leyendo en voz alta a su bebé no nacido, una costumbre que había desarrollado para calmar su ansiedad. ¿Qué tan malo estuvo hoy? Alejandro colapsó en su sofá de segunda mano que habían comprado en Wallapop, pasándose las manos por el pelo negro que comenzaba a mostrar hebras grises prematuras por el estrés. Serrano convocó otra reunión. 3 personas más recibieron su aviso. Estoy bastante seguro de que soy el siguiente a menos que... Se detuvo, sacando el correo electrónico impreso con manos temblorosas. A menos que vayamos a esta cosa. Isabel leyó la elegante invitación 2 veces, su estómago hundiéndose con cada palabra. La gala de la Fundación Riverside para niños. Es este sábado en el Hotel Palace. Serrano fue muy claro. Dijo Alejandro con amargura que no podía ocultar. Presentarse, socializar con clientes potenciales, demostrar que valgo la pena mantener. O limpiar mi escritorio el lunes por la mañana y unirme a la cola del paro. Isabel estudió la lista de invitados adjunta al correo electrónico. El nombre de su padre no estaba en ella, pero reconoció a varios otros de su infancia privilegiada en el barrio de Salamanca. Victoria Montenegro, la reina de la caridad que una vez había intentado emparejar a Isabel con su sobrino. Diego Serrano, quien probablemente había pagado una fortuna por su mesa. Los Gutiérrez, los Fernández Valdés, todos los apellidos compuestos que significaban poder y dinero viejo en Madrid. No podemos permitirnos esto, dijo Isabel en voz baja, sintiendo el peso de su pobreza como nunca antes. Solo los boletos son 500 euros por persona. Eso es más que nuestro presupuesto mensual de comida. Serrano está cubriendo nuestra mesa. Pero Isa, la voz de Alejandro se quebró, revelando su vulnerabilidad. Míranos. Mira este lugar. ¿Cómo se supone que encajemos con esa gente? Soy hijo de un mecánico. Tú eres bibliotecaria. Nos van a comer vivos. Isabel caminó hacia su pequeño armario ropero de IKEA y apartó las camisas de trabajo de Alejandro. En la parte de atrás colgaba un único vestido formal, azul marino, comprado para la recepción de su boda hace 3 años. Apenas le quedaba entonces, cuando no estaba embarazada. «Tengo esto», dijo, sosteniendo el vestido contra su cuerpo hinchado, sabiendo que no había forma de que le quedara. «Y tú tienes tu traje de las entrevistas». Alejandro se levantó y la abrazó por detrás, sus manos descansando sobre su hijo no nacido, sintiendo las patadas suaves contra sus palmas. Odio que haya llegado a esto. Odio que una fiesta de networking determine si nuestro bebé tiene un padre con trabajo o un padre en el paro. Isabel se recostó contra su pecho, inhalando su olor familiar a café barato y estrés. Lo inteligente sería llamar a su padre. Una llamada telefónica, y sus problemas desaparecerían como humo. Pero eso significaría admitir que había estado equivocada al irse.
equivocada al pensar que podía construir una vida sin el dinero de los Mendoza, sin el poder que ese apellido conllevaba en los círculos más exclusivos de España. «Lo haremos funcionar», susurró, aunque las palabras sabían a ceniza en su boca. «Siempre lo hacemos», pero incluso mientras lo decía, Isabel sentía las paredes cerrándose como una trampa para ratones. El sábado por la noche los salvaría o destruiría lo poco de orgullo que les quedaba. No había alternativa. El teléfono de Alejandro vibró con otro mensaje de Serrano. «Recordatorio, el sábado por la noche es crucial para tu futuro en arquitectura castellana. No me decepciones. Los mediocres no tienen lugar en mi empresa». Isabel cerró los ojos y trató de imaginarse a sí misma en ese mundo otra vez. El mundo de las galas benéficas y los vestidos de diseñador, donde el nombre de su padre abría todas las puertas y su ausencia era tema de chismorreo malicioso. Había jurado que nunca volvería. Pero a veces la vida te obliga a elegir entre tus principios y la supervivencia de tu familia. El sábado amaneció gris y lluvioso, como si Madrid mismo reflejara el estado de ánimo de Isabel. Se paró frente al espejo agrietado del baño, que habían prometido reemplazar hace 2 años, pero nunca pudieron permitirse, tratando de subir la cremallera del vestido azul marino que le había quedado bien hace 3 años. La tela se tensaba dolorosamente sobre su vientre embarazado, y apenas podía subir la cremallera hasta la mitad de su espalda. Las costuras amenazaban con reventar con cada respiración. «Alejandro», llamó, su voz tensa con frustración y lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse. Él apareció en la puerta, ya luchando con su propio atuendo. Su traje de entrevistas estaba arrugado a pesar de sus mejores esfuerzos con la plancha rota que solo funcionaba a medias, y el cuello de la camisa estaba ligeramente deshilachado. Había intentado arreglarlo con esmalte de uñas transparente, un truco que su madre le había enseñado, pero se notaba si mirabas de cerca. «No puedo cerrar esto», dijo Isabel, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. «Parezco ridícula. Parezco exactamente lo que soy. Una mujer pobre tratando de fingir que pertenece a un mundo que no es el suyo». Alejandro se movió detrás de ella, trabajando suavemente con la cremallera, sus dedos temblando ligeramente. «Te ves hermosa, siempre te ves hermosa para mí». Pero Isabel podía ver la verdad en el espejo despiadado. El vestido era demasiado pequeño, demasiado viejo, demasiado obviamente barato. Las costuras brillaban por el desgaste, el color se había desvanecido ligeramente por los lavados. Sus zapatos eran bailarinas planas de Primark en lugar de elegantes tacones. El embarazo había hinchado sus pies más allá del reconocimiento. Su cabello, que había tratado de peinar con productos del Mercadona, se veía plano y sin vida, rebelde a todos sus intentos de domarlo. «Míranos», susurró, su voz quebrándose. «Vamos a destacar como cucarachas en un pastel de bodas». El reflejo de Alejandro encontró sus ojos en el espejo. Su chaqueta del traje tiraba apretada sobre los hombros porque había ganado músculo, trabajando horas extras. Los pantalones eran 1 centímetro demasiado cortos, exponiendo sus calcetines baratos. Y ninguna cantidad de gel del todo a 100 podía hacer que su cabello pareciera estilizado profesionalmente. «Tal vez deberíamos quedarnos en casa», dijo en voz baja, la derrota evidente en cada palabra. «Decirle a Serrano que me enfermé. Gripe estomacal. Intoxicación alimentaria. Cualquier cosa». O Isabel se volvió para enfrentarlo, viendo su propio miedo reflejado multiplicado en sus ojos. «¿Y luego qué? Te despiden el lunes, nos desahucian el viernes y nuestro bebé nace en la calle como un indigente». La dura realidad colgó entre ellos como plomo. Lo habían calculado hasta el último céntimo. Taxi al hotel porque el transporte público no funcionaba bien los sábados por la noche. Taxi de vuelta. Tal vez suficiente para una pequeña propina si el taxista era amable. No había dinero para el guardarropa, no había dinero para bebidas. Ciertamente no había dinero para participar en la subasta benéfica, que sin duda dominaría la noche,
y donde se mediría el valor de cada asistente por sus pujas. El teléfono de Isabel sonó. Número desconocido. Su estómago se tensó mientras respondía con cautela. ¿Hola? ¿Isabel Mendoza? Soy Carmen Vázquez de la Fundación Riverside para Niños. Llamo para confirmar su asistencia a la gala de esta noche. El estómago de Isabel cayó como una piedra en un pozo. Mendoza. No Mendoza Ruiz. No Ruiz. Alguien había conectado su nombre de soltera con su identidad actual. Sí, estaremos allí, logró decir Isabel, su boca repentinamente seca como el desierto de Almería. Maravilloso. Debo mencionar que la empresa de su padre es uno de nuestros principales patrocinadores este año. Será encantador ver a la familia Mendoza representada después de tanto tiempo de ausencia. La línea se cortó. Isabel miró el teléfono, sus manos temblando como hojas en una tormenta. Alguien sabía quién era ella. Alguien había hecho la conexión que había pasado 5 años tratando de evitar. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, notando su palidez repentina. ¿Saben quién soy? Alguien se dio cuenta de que soy la hija de Rafael Mendoza. Alejandro se puso pálido como el papel. ¿Tu padre va a estar allí? No lo sé. Tal vez, probablemente. Isabel se hundió en su cama, el colchón viejo crujiendo bajo su peso. Esto es un desastre. Si él me ve así, si nos ve en este estado. ¿Qué quieres decir con así? La voz de Alejandro tenía un filo peligroso. ¿Cómo qué, Isabel? ¿Como personas normales luchando por llegar a fin de mes? ¿Como la clase trabajadora que somos? Isabel miró a su esposo. Bueno, honesto Alejandro, que trabajaba 16 horas al día y nunca se quejaba. Que la amaba incondicionalmente, a pesar de los secretos que había guardado sobre la riqueza de su familia. Él no entendía, no podía entender, lo que significaba ser una Mendoza en Madrid. Lo siento, dijo rápidamente, alcanzando su mano. No quise decirlo así. Es solo complicado con él. Alejandro se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas, sintiendo el anillo de boda barato que habían comprado en una joyería de barrio. Isabel, necesito entender algo. Tu padre es multimillonario, ¿verdad? Y estamos aquí sentados preocupados por el dinero del autobús y la compra del supermercado. ¿Qué pasó entre ustedes dos que fue tan terrible? Isabel tomó una respiración temblorosa, aún sosteniendo las manos de Alejandro en su pequeño dormitorio que apenas cabían la cama y el armario. El vestido azul marino se sentía aún más apretado ahora, restringiendo no solo su cuerpo embarazado, sino su capacidad de seguir ocultando la verdad. Hace 5 años mi padre arregló para que me casara con Manuel Torrealba. Comenzó, las palabras saliendo como cristales rotos, hijo de su mayor socio comercial. Habría asegurado una fusión valorada en miles de millones de euros. Las cejas de Alejandro se elevaron hasta casi tocar su nacimiento del pelo. Matrimonio arreglado. En este siglo, en España, el mundo tecnológico es más pequeño de lo que piensas. Las alianzas importan más que el amor. Manuel era aceptable, educado en Londres, cortés, completamente aburrido. Me veía como una oportunidad de networking. Yo lo veía como una sentencia de prisión dorada. Isabel se levantó y caminó hacia su pequeña ventana, observando las gotas de lluvia correr por el cristal sucio que no habían limpiado en meses. La noche antes de la fiesta de compromiso, empaqué una maleta y me fui. Tomé un tren nocturno a Barcelona, luego a Madrid. Cambié mi nombre profesionalmente a solo Mendoza. Conseguí el trabajo en la biblioteca. Quería demostrar que podía construir algo significativo sin su dinero. ¿Y nunca miraste atrás? Mi padre trató de contactarme durante meses. Correos electrónicos, llamadas, incluso contrató a un investigador privado para vigilarme. Bloqueé todo. Quería un corte limpio, como amputar un miembro gangrenado. Alejandro se unió a ella en la ventana, mirando hacia el callejón gris donde los contenedores de basura desbordaban y los gatos callejeros peleaban por sobras.
Pero Isabel, si le importaba lo suficiente como para contratar a un investigador, tal vez solo quería saber que estabas bien. Tal vez te extrañaba. No entiendes cómo es, dijo Isabel suavemente, las lágrimas amenazando de nuevo. Al crecer, cada amigo que tuve quería algo. Cada relación era sobre lo que el nombre Mendoza podía proporcionar. Nunca supe si alguien realmente me quería por mí, o por la cuenta bancaria de mi padre. Se volvió para enfrentar a Alejandro, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Cuando te conocí en esa cafetería de Lavapiés, no tenías idea de quién era yo. Te gusté porque leía libros a los niños y porque me reía de tus terribles chistes de arquitectura. No viste signos de euros cuando me miraste. Viste a Isabel, solo Isabel. Alejandro la acercó, cuidadoso con su vientre. Todavía no los veo. Veo a la mujer que amo, que resulta ser lo suficientemente terca como para cortar lazos con miles de millones de euros para probar un punto. ¿Estás enojado conmigo? Por no contarte todo desde el principio. Estoy tratando de entender, dijo Alejandro honestamente, su voz cuidadosamente controlada. Parte de mí está frustrada de que estemos luchando cuando hay ayuda disponible. Pero también admiro lo que hiciste. Se necesitan agallas para alejarse de ese tipo de seguridad, ese tipo de vida garantizada. El teléfono de Isabel vibró con un mensaje de texto de Serrano. El coche los recogerá a las 6:30. Recuerden, esta noche determina todo. No me hagan quedar mal. Miraron el mensaje juntos, el peso de su situación asentándose sobre ellos, como una manta mojada y pesada. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Si tu padre está allí esta noche, si la gente sabe quién eres, ¿cómo lo manejamos? Isabel pensó en la última conversación que había tenido con su padre 5 años atrás. Había estado herido, furioso, gritando sobre la deshonra y la ingratitud. Pero debajo de todo, había visto algo que parecía orgullo. Orgullo de que fuera lo suficientemente fuerte como para tomar sus propias decisiones, incluso si él no estaba de acuerdo con ellas. Vamos, dijo firmemente, tratando de convencerse a sí misma tanto como a él. Mantenemos la cabeza alta, y si mi padre está allí, lo enfrento como una adulta, no como una niña fugitiva. Alejandro miró su reloj barato. 3 horas para el momento de la verdad. Isabel miró su reflejo en la ventana. Él con su traje demasiado apretado, ella con su vestido demasiado pequeño, ambos asustados y tratando de ser valientes el uno para el otro. Parecían exactamente lo que eran. Una pareja de clase trabajadora a punto de entrar en un mundo que los masticaría y escupiría sin pensarlo 2 veces. El conductor del Uber seguía mirándolos por el espejo retrovisor mientras se acercaban al Hotel Palace, joya de la corona de la hostelería madrileña. Isabel podía ver su confusión. Pasajeros vestidos para un evento formal, pero claramente no la clientela habitual para un establecimiento de 5 estrellas. Su coche, un Toyota Corolla viejo con ambientador de pino colgando del espejo, desentonaba entre los Bentley y Tesla que los rodeaban. ¿Seguros que es aquí?, preguntó mientras los porteros con uniformes impecables se acercaban a los coches de lujo adelante, abriendo puertas con guantes blancos y sonrisas practicadas. Aquí es, dijo Alejandro, su voz tensa como una cuerda de guitarra a punto de romperse. A través de las ventanas empañadas por la lluvia, Isabel observó a las parejas elegantes emerger de sus carruajes modernos. Las mujeres llevaban vestidos que costaban más que el salario anual de Isabel, sus joyas capturando la luz de las farolas antiguas como estrellas capturadas. Los hombres parecían cómodos en smokines a medida, estrechando manos y riendo como si fueran dueños del mundo, porque la mayoría probablemente lo eran. Isabel, susurró Alejandro, apretando su mano con fuerza. Todavía podemos irnos. Decir que tuvimos un accidente, que el bebé... No vamos a retroceder ahora, interrumpió Isabel, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el conductor podía oírlo. Pagaron al conductor del Uber con cambio exacto,
sin dejar propina. Isabel sintió su juicio mientras salían a la llovizna, pero no quedaba nada en su cuenta para las cortesías. Cada euro contaba ahora. El vestíbulo del hotel le quitó el aliento a Isabel, no por su belleza, sino por los recuerdos que desencadenó. Arreglos masivos de orquídeas blancas importadas de Tailandia. Un cuarteto de cuerda tocando cerca de la fuente de mármol de Carrara, y en todas partes el suave murmullo del dinero y el poder. Isabel reconoció la atmósfera inmediatamente. Era el mundo en el que había crecido, y del que deliberadamente había huido. El mundo que la había sofocado hasta que no podía respirar. Señor y señora Ruiz. Diego Serrano apareció a su lado como un tiburón oliendo sangre en el agua. Me alegro de que pudieran asistir. El esmoquín de Serrano. Era claramente hecho a medida en Savile Row. Su esposa Marta envuelta en seda esmeralda que probablemente costaba más que el alquiler anual de Isabel y Alejandro. Isabel notó cómo los ojos de Serrano recorrieron su modesto atuendo con desdén apenas disimulado, catalogando cada defecto, cada señal de su pobreza. Permítanme presentarles a algunas personas importantes, continuó Serrano, ya moviéndose hacia un grupo cerca de la exhibición de la subasta. Arquitectura castellana necesita hacer algunas conexiones esta noche si queremos sobrevivir a la recesión. Mientras seguían a Serrano por el suelo de mármol pulido, Isabel sintió cada mirada, escuchó cada comentario susurrado. Sus zapatos planos chirriaban ligeramente en la piedra pulida. La mano de Alejandro encontró la suya, y podía sentir el sudor nervioso en su palma. «Este es Alejandro Ruiz, uno de nuestros arquitectos», anunció Serrano a un círculo de extraños caros. «Y su esposa, Isabel». Da pausa. Antes de su nombre fue deliberada, cargada de significado. Isabel tuvo la inquietante sensación de que Serrano sabía exactamente quién era ella. «Encantado de conocerles», dijo un hombre de cabello plateado en un esmoquín perfecto. «¿A qué se dedica usted, Isabel?» «Soy bibliotecaria», respondió Isabel levantando ligeramente la barbilla, negándose a avergonzarse. La sonrisa del hombre se volvió condescendiente, como si estuviera hablando con una niña que jugaba a ser adulta. «¡Qué noble! Supongo que alguien tiene que hacer ese trabajo». Isabel sintió que el calor subía por sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar cortó a través de la multitud detrás de ella. «Victoria Montenegro, como si el diablo te hubiera escupido de vuelta a la tierra». La sangre de Isabel se heló hasta convertirse en hielo ártico. Conocía esa voz, la había estado escuchando en pesadillas durante 5 años. Se volvió lentamente, esperando estar equivocada. No lo estaba. Rafael Mendoza estaba a 6 metros de distancia. Impecablemente vestido con un esmoquín negro, que probablemente costaba más que un coche pequeño, su cabello plateado perfectamente estilizado. A los 55 años, todavía era imponente. Todavía el tipo de hombre que atraía la atención simplemente por existir. Sus ojos recorrieron la multitud y se detuvieron cuando la encontraron. Por un momento que se extendió como el infinito, padre e hija se miraron fijamente a través del abarrotado vestíbulo. Isabel vio sorpresa parpadear en sus rasgos, seguida de algo que podría haber sido dolor, o ira, o ambos entrelazados como serpientes venenosas. «¿Isabel?», susurró Alejandro a su lado. «¿Verdad?». Ella asintió, incapaz de hablar, su garganta cerrada como si manos invisibles la estrangularan. Su padre estaba aquí, el hombre del que había pasado 5 años huyendo, la encarnación de todo de lo que había huido. Estaba parado en la misma habitación, respirando el mismo aire viciado de privilegio. Y a juzgar por el reconocimiento amaneciendo en varias caras a su alrededor, como un virus extendiéndose, la noche estaba a punto de volverse mucho más complicada. Diego Serrano prácticamente vibraba de emoción depredadora, como un buitre que había encontrado carroña fresca. «Isabel Mendoza», repitió su nombre real, asegurándose de que las mesas cercanas pudieran escucharlo.
la hija pródiga que desapareció. Tengo que admitir que estoy impresionado por su compromiso con el anonimato. 5 años viviendo como bibliotecaria cuando podría haber estado dirigiendo un imperio tecnológico. Eso requiere un tremendo principio o una tremenda estupidez. El silencio que siguió a las palabras de Serrano fue ensordecedor, como el momento antes de que estalle una bomba. Isabel sintió el cambio en la atmósfera antes de comprender completamente lo que estaba sucediendo. La forma en que las conversaciones se pausaron a mitad de oración, el sutil giro de cabezas como girasoles hacia el drama, los intercambios susurrados detrás de manos con manicura perfecta. La presencia de su padre había cambiado todo, transformándola de una mujer embarazada extrañamente vestida en algo mucho más complejo. La hija fugitiva de Rafael Mendoza. No fue estupidez, dijo Isabel en voz baja, su voz firme a pesar del temblor que sentía en su interior. Fue una elección. Mi elección. Una elección que la ha dejado contando céntimos mientras su esposo enfrenta el desempleo. Observó Serrano con falsa simpatía que goteaba como veneno. Perdóneme si cuestiono la sabiduría de esa decisión particular. Los románticos no pagan las facturas. El círculo de espectadores había crecido más grande, atraído por la atracción magnética de la riqueza y el escándalo como moscas a la miel podrida. Isabel reconoció algunas caras de su infancia, miembros de juntas directivas de varias fundaciones, líderes de la industria tecnológica, figuras de la sociedad que la habían conocido cuando estaba siendo preparada como la aparente heredera de Rafael Mendoza. Sus expresiones variaban desde la curiosidad hasta el juicio, pasando por la emoción apenas disimulada de presenciar un drama familiar tan íntimo. A través del salón de baile, podía ver a su padre involucrado en lo que parecía ser una conversación cada vez más tensa con el presidente de la fundación, Jaime Morrison. El lenguaje corporal de Rafael era controlado pero tenso, su atención claramente dividida entre sus responsabilidades oficiales y el espectáculo que se desarrollaba alrededor de su hija. «¿Sabes?», dijo Margarita Castellón, una mujer que Isabel recordaba de innumerables eventos benéficos de su juventud. «Siempre me pregunté qué te había pasado. Querida, un día estaba siendo ajustada para tu vestido de compromiso. Al siguiente simplemente habías desaparecido como humo. Pobre Manuel quedó absolutamente devastado». Isabel sintió que el calor subía por su cuello como lava. Manuel Torrealba, el prometido arreglado del que había huido hace 5 años. Había sido lo suficientemente agradable, de la manera en que los muebles caros eran agradables. Bien educado en las mejores escuelas de Europa, bien conectado con todas las familias correctas, completamente desprovisto de pasión o emoción genuina. Su relación había sido una transacción comercial disfrazada con lenguaje romántico, e Isabel había visto su futuro extenderse como una prisión de lujo con barrotes dorados. Manuel se recuperó bastante bien, respondió Isabel uniformemente, manteniendo su voz neutral. La última vez que supe, se había casado con alguien mucho más adecuada para sus necesidades. Sí, Priscila Aguirre, confirmó Margarita con una sonrisa conocedora. Chica encantadora, muy receptiva a las expectativas familiares. La empresa farmacéutica de su padre se fusionó maravillosamente con las participaciones de Torrealba. 400 millones de euros, si no me equivoco. El subtexto era claro como el cristal. Isabel había interrumpido no solo un matrimonio, sino un trato comercial valorado en cientos de millones. Su rebelión personal había costado a múltiples familias ganancias significativas, y la multitud de la sociedad que la rodeaba no lo había olvidado. Debo decir, continuó otra mujer que Isabel no reconoció. Es bastante romántico en cierto modo, como un cuento de hadas moderno al revés, la princesa eligiendo al mendigo sobre el palacio. La condescendencia en su tono hizo que la mandíbula de Isabel se apretara hasta doler. Esta gente no podía concebir elegir el amor sobre el dinero, el principio sobre la ganancia. Para ellos, su decisión no era valiente o de principios, era incomprensible y, por lo tanto, tonta.
Dígame, Alejandro, dijo Serrano, volviendo su atención hacia el esposo de Isabel como un gato jugando con un ratón herido. ¿Cómo se siente al descubrir que está casado con la hija de un multimillonario? ¿Cambia su perspectiva sobre sus actuales dificultades financieras? El rostro de Alejandro se puso rojo, pero su voz permaneció firme. No cambia nada. Me enamoré de Isabel la bibliotecaria, no de Isabel la heredera. El dinero de su familia nunca fue parte de nuestra ecuación. ¡Qué admirablemente ingenuo!, se rió Serrano. Aunque me pregunto si mantendrá esa perspectiva cuando llegue el aviso de desahucio. Isabel sintió una oleada de furia protectora. Serrano estaba humillando deliberadamente a Alejandro, usando sus luchas financieras como entretenimiento para la multitud. Comenzó a hablar, pero una nueva voz cortó la conversación como una navaja. Vaya, vaya. La pequeña Isabel Mendoza, jugando a disfrazarse con la gente común. Victoria Montenegro había llegado como un sistema de tormenta perfectamente peinado, su presencia inmediatamente exigiendo atención. A los 45 años, Victoria encarnaba todo de lo que Isabel había huido. Dinero antiguo combinado con nueva crueldad, belleza mantenida a través de procedimientos costosos y una confianza social que venía de nunca haber enfrentado verdaderas dificultades. El vestido negro de Victoria era digno de museo. Sus joyas probablemente valían más que la mayoría de las casas en Madrid. Pero era su sonrisa lo que hacía que la sangre de Isabel se enfriara, afilada, calculadora y absolutamente despiadada. Victoria, dijo Isabel con cuidado, recordando las lecciones de su madre sobre mantener la compostura bajo ataque. Te ves exactamente igual. La adulación no te llevará a ninguna parte, cariño, respondió Victoria con una risa que sonaba como cristal rompiéndose. Aunque debo decir que tú ciertamente has cambiado. El embarazo te sienta, aunque cuestiono el momento. ¿No pudiste esperar hasta que tu esposo tuviera seguridad laboral? El insulto golpeó su objetivo perfectamente, como un dardo envenenado directo al corazón. Isabel sintió las palabras como golpes físicos, cada una calculada para causar el máximo daño frente a la mayor audiencia posible. Nuestro momento es perfecto, respondió Isabel, levantando ligeramente la barbilla. Queríamos que nuestro hijo naciera del amor, no del cálculo. ¡Qué maravillosamente romántico! La sonrisa de Victoria se volvió más afilada. Aunque me pregunto si el romance pagará los pañales y las facturas del médico. El amor no mantiene las luces encendidas, ¿verdad? Isabel podía sentir la atención de la multitud como un peso físico. Algunas caras mostraban incomodidad genuina con la crueldad de Victoria, pero otras mostraban la fascinación hambrienta de las personas viendo un accidente automovilístico. Alejandro dio un paso más cerca de Isabel, su presencia sólida y tranquilizadora. Mi esposa y yo somos perfectamente capaces de mantener a nuestra familia, dijo con firmeza. La risa de Victoria fue musical y viciosa. Oh, el arquitecto en apuros habla. Qué refrescante escuchar tal confianza de alguien cuyo jefe está buscando razones para despedirlo. Isabel vio la sonrisa satisfecha de Serrano y se dio cuenta de que esto estaba orquestado. Victoria y Serrano estaban trabajando juntos, usando la revelación de Isabel como una oportunidad para destruirla a ella y a Alejandro frente a las personas más influyentes de Madrid. ¿Sabes qué es lo que encuentro más fascinante?, continuó Victoria, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. Es el puro egoísmo de tus elecciones, Isabel. Tenías la oportunidad de usar los recursos de tu familia para hacer un bien tremendo en el mundo, y en cambio elegiste... ¿Qué? ¿Probar un punto? Mientras tanto, tu esposo pierde su trabajo, tu hijo nacerá en la pobreza y tu padre pierde a su única heredera. Cada palabra fue elegida con precisión, diseñada para hacer que Isabel cuestionara cada decisión que había tomado en los últimos 5 años. Estoy haciendo el bien en el mundo, dijo Isabel en voz baja. Cada día ayudo a los niños a aprender a leer.
Dirijo programas que llevan la alfabetización a familias que no pueden pagar tutores privados o escuelas caras. Eso no es egoísta. Es necesario. ¡Qué noble! La voz de Victoria goteaba falsa admiración. Y qué completamente insignificante. ¿Sabes lo que logró la fundación de tu padre el año pasado? Construyeron 2 escuelas en comunidades desfavorecidas, financiaron programas de alfabetización en toda España y proporcionaron recursos educativos a más de 2 millones de niños. Pero, por favor, cuéntanos más sobre tus pequeñas sesiones de cuentacuentos. Las palabras de Victoria golpearon como flechas envenenadas, cada una encontrando su marca con precisión quirúrgica. Isabel sintió la magnitud de lo que había rechazado. No solo riqueza personal, sino el poder de hacer un cambio positivo masivo en el mundo. ¿Cuántos niños podrían haber sido ayudados con los recursos que había rechazado por orgullo? La pregunta se clavó en su conciencia como una espina. Isabel hace más con sus recursos limitados que la mayoría de las personas con recursos ilimitados, dijo Alejandro ferozmente, su voz temblando de ira apenas contenida. No solo firma cheques desde una torre de marfil, se presenta cada día y hace una diferencia real en la vida de niños reales. ¡Qué conmovedor! Victoria volvió su atención hacia Alejandro, como una serpiente enfocándose en una nueva presa. El devoto esposo defendiendo el trabajo de salario mínimo de su esposa embarazada. Estoy segura de que esa lealtad será muy reconfortante cuando ambos estén desempleados y sin hogar. Isabel sintió lágrimas amenazando y las combatió con todo lo que tenía. No le daría a Victoria la satisfacción de verla derrumbarse. No aquí. No frente a todos estos buitres esperando alimentarse de su miseria. ¿Sabes lo que creo que pasó aquí?, continuó Victoria, su voz llevándose claramente a través del salón de baile cada vez más silencioso. Creo que la pequeña Isabel tuvo una rabieta cuando no pudo tener exactamente lo que quería. No pudo manejar la responsabilidad que viene con la verdadera riqueza y poder, así que huyó para jugar a las casitas con el primer hombre que le prestó atención. Eso no es verdad, dijo Isabel, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. ¿No lo es? La sonrisa de Victoria era triunfante. Porque desde donde estoy parada, pareces una mujer que cambió el legado de su familia, el amor de su padre y el futuro de su hijo porque eras demasiado inmadura para manejar las responsabilidades adultas. El salón de baile había quedado casi completamente en silencio ahora. La conversación normal de la cena reemplazada por la atracción magnética del combate social. Isabel podía sentir cientos de ojos sobre ella. Podía sentir los teléfonos siendo posicionados discretamente para capturar este momento para la posteridad de las redes sociales. «Dime, Isabel», dijo Victoria, moviéndose para lo que claramente pretendía ser el golpe mortal. «Cuando tu hijo pregunte por qué creció pobre mientras su abuelo vale miles de millones, ¿qué le dirás? ¿Que el orgullo de mamá era más importante que su futuro?» La pregunta colgó en el aire como una nube de gas venenoso, asfixiante e ineludible, porque debajo de todas sus justificaciones y principios, Isabel no podía sacudirse el miedo de que Victoria pudiera tener razón. Había condenado su deseo de independencia a su hijo a dificultades innecesarias. Era realmente su orgullo obstinado más valioso que la seguridad de su familia. La mano de Alejandro encontró la suya, apretando fuertemente. Cuando lo miró, vio no juicio o duda, sino amor feroz e inquebrantable. Él sabía exactamente quién era ella y por qué había tomado sus decisiones, y la apoyaba completamente. «Le diré», dijo Isabel, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra, «que su madre eligió el amor sobre la conveniencia, la autenticidad sobre las apariencias, y el significado sobre el dinero. Le diré que la verdadera riqueza no se mide en euros, se mide en las vidas que tocas y los principios que te niegas a comprometer». Por un momento, la máscara de Victoria se deslizó, revelando algo que parecía casi respeto, pero fue rápidamente reemplazado por veneno renovado, más concentrado y letal. «¡Qué inspirador!», dijo Victoria con voz de hielo.
Estoy segura de que esa filosofía será muy reconfortante cuando estés explicando por qué no puedes pagar su matrícula universitaria, o su tratamiento médico, o cualquier de las 1000 cosas que los niños necesitan y que cuestan dinero que no tienes. Ese fue el momento en que Isabel sintió que algo cambiaba dentro de ella, no solo emocionalmente, sino físicamente. Un dolor agudo atravesó su abdomen inferior como un cuchillo al rojo vivo, seguido de otro. El estrés, la confrontación, la agitación emocional. Todo era demasiado para que su cuerpo embarazado lo manejara. Isabel jadeó, su mano volando hacia su vientre mientras otra contracción la agarraba con fuerza despiadada. Esto no era la leve incomodidad que había estado experimentando durante semanas. Esto era urgente, exigente, imposible de ignorar. ¿Isabel? La voz de Alejandro fue aguda con preocupación. ¿Qué pasa? Creo... La voz de Isabel estaba sin aliento por el dolor y el miedo. Creo que necesitamos ir al hospital. Ahora. El salón de baile estalló en murmullos preocupados y susurros urgentes. Victoria retrocedió, su triunfo repentinamente reemplazado por lo que parecía alarma genuina. Al otro lado del salón, Rafael Mendoza ya se estaba moviendo hacia ellos, su rostro pálido de miedo por su hija y su nieto no nacido. A veces el cuerpo tiene su propia forma de terminar confrontaciones, de las que la mente no puede escapar. Mientras Isabel sentía otra ola de dolor apoderarse de ella, se dio cuenta de que todas las crueles palabras de Victoria, toda la postura social y la humillación pública no significaban nada comparado con la seguridad de su hijo. El resto, el dinero, el drama familiar, los chismes de sociedad, podía esperar. Ahora mismo, solo había una cosa que importaba: llegar al hospital antes de que fuera demasiado tarde. La ambulancia cortó a través del tráfico nocturno de Madrid, con sus sirenas aullando como banshees. Alejandro sostenía la mano de Isabel en la parte trasera, su rostro pálido mientras veía a su esposa luchar con cada ola de dolor. El paramédico que monitoreaba los signos vitales de Isabel seguía robando miradas al hombre que viajaba con ellos. El mismísimo Rafael Mendoza, quien había insistido en acompañar a su hija a pesar de las protestas sobre las limitaciones de espacio. «Trata de respirar a través del dolor», instruyó el paramédico mientras otra contracción agarraba a Isabel. «Ya casi llegamos al Hospital La Paz». Isabel se centró en los ojos de Alejandro, usándolos como ancla contra la tormenta de dolor físico y caos emocional. Hace 20 minutos, había estado defendiendo sus decisiones de vida en una gala benéfica. Ahora estaba luchando para asegurar que su bebé sobreviviera para nacer. «Es muy pronto», jadeó entre contracciones. 7 meses. El bebé no está listo. Los bebés nacidos a las 32 semanas tienen excelentes tasas de supervivencia, dijo Rafael en voz baja desde su esquina de la ambulancia. Su voz llevaba la misma autoridad tranquila que usaba en las crisis empresariales. Pero Isabel podía ver el miedo debajo, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. «El hospital tiene una excelente UCIN. El bebé estará bien». Alejandro apretó más fuerte la mano de Isabel. «Todos vamos a estar bien», dijo, aunque su voz temblaba con incertidumbre. La ambulancia se detuvo en la entrada de emergencias con un último aullido de sirenas. En minutos, Isabel estaba en una camilla siendo llevada a través de puertas automáticas, luces fluorescentes parpadeando sobre ella como un estroboscopio desorientador. El olor del hospital, antiséptico mezclado con algo indefiniblemente médico, desencadenó una ola de náusea que competía con sus contracciones. «Isabel Mendoza Ruiz, 32 semanas de embarazo. Trabajo de parto prematuro desencadenado por estrés», recitó el paramédico al equipo de emergencias. «Contracciones cada 3 minutos, presión arterial elevada pero estable». Una doctora joven apareció junto a la camilla, su rostro profesional pero amable. «Soy la doctora Elena Jiménez. La llevaremos directamente a trabajo de parto y parto para evaluación». «¿Cómo se siente?» «Asustada», admitió Isabel mientras se movían por los corredores del hospital.
y como si pudiera vomitar. Ambos completamente normales. La aseguró la doctora Jiménez. Vamos a hacer todo lo posible para detener o ralentizar el trabajo de parto, darle más tiempo a su bebé para desarrollarse. Llegaron a la sala de trabajo de parto y parto, donde Isabel fue rápidamente transferida a una cama rodeada de monitores y equipo médico. Las enfermeras se movían eficientemente a su alrededor, conectando sensores, tomando muestras de sangre, haciendo preguntas rápidas sobre su historial médico y síntomas actuales. «Necesito llamar a nuestro seguro», dijo Alejandro, sacando su teléfono con manos temblorosas. «Y a nuestro médico. El Dr. Martínez necesita saber que estamos aquí». Isabel observó a su esposo tratando de manejar los detalles prácticos mientras ella lidiaba con la crisis física. Habían planeado todo tan cuidadosamente. El Dr. Martínez para el parto, el plan de pago para las facturas del hospital, el tiempo que le daría al nuevo seguro médico de Alejandro tiempo para activarse. Ninguno de sus planes había considerado esto. Rafael estaba parado en silencio en la esquina, claramente tratando de mantenerse fuera del camino, mientras permanecía lo suficientemente cerca para ayudar si era necesario. Isabel podía verlo evaluando la situación con la misma mente estratégica que había construido su imperio empresarial, probablemente calculando costos y considerando opciones que ella y Alejandro no podían permitirse explorar. «Señora Ruiz», dijo la doctora Jiménez, sentándose en una silla junto a la cama de Isabel. «Necesito preguntar sobre los niveles de estrés». El paramédico mencionó que esto comenzó durante un evento social. El rostro de Isabel ardió de vergüenza. ¿Cómo podía explicar que su trabajo de parto prematuro había sido desencadenado por una humillación pública en una gala benéfica? Que el estrés de confrontar a su padre distanciado y defender sus decisiones de vida había puesto a su bebé en riesgo. «Hubo una confrontación», dijo Isabel cuidadosamente. «Algunas personas fueron poco amables sobre mi situación personal». La expresión de la doctora Jiménez permaneció profesionalmente neutral, pero Isabel captó el ligero endurecimiento alrededor de sus ojos. El estrés es un factor significativo en el trabajo de parto prematuro, especialmente el estrés crónico combinado con trauma emocional agudo. ¿Ha estado bajo presión inusual últimamente? Alejandro respondió cuando Isabel dudó. Presión financiera, incertidumbre laboral, complicaciones familiares. El eufemismo del siglo, pensó Isabel. Miró a su padre, que estaba estudiando el equipo médico con la atención enfocada que generalmente reservaba para los informes trimestrales. Rafael Mendoza podía comprar todo este hospital sin afectar su presupuesto mensual, pero su hija yacía aquí preocupada por si su seguro cubriría una estancia en la UCIN. Las buenas noticias, continuó la doctora Jiménez después de revisar los signos vitales de Isabel, es que sus contracciones están comenzando a espaciarse. Le hemos dado medicación para ayudar a ralentizar el trabajo de parto, y el ritmo cardíaco del bebé es fuerte y constante. Isabel sintió que parte de la tensión dejaba sus hombros. ¿Entonces el bebé está bien? Ahora mismo sí, pero señora Ruiz, necesito ser directa con usted sobre algo. El tono de la doctora Jiménez se volvió más serio. Incluso si detenemos con éxito el trabajo de parto hoy, ahora se considera de alto riesgo durante el resto de su embarazo. Eso significa monitoreo más frecuente, posible reposo en K. Y atención médica inmediata si experimenta algún síntoma preocupante. El corazón de Isabel se hundió mientras procesaba las implicaciones. Más citas médicas significaban más tiempo fuera del trabajo, más copagos, más estrés por el dinero. Y si necesitaba reposo en cama, su situación financiera ya precaria se volvería imposible. ¿Cuánto más monitoreo?, preguntó Alejandro, claramente pensando en las mismas líneas. Citas 2 veces por semana como mínimo, posiblemente más si vemos alguna señal preocupante. Y si la señora Ruiz experimenta más episodios como el de esta noche, necesitará ser admitida para observación. Isabel cerró los ojos, calculando costos en su cabeza. Su seguro actual requería un copago de 50 euros por cada visita al médico, más el 20% de cualquier prueba adicional.
2 veces por semana durante las 8 semanas restantes les costaría al menos 800 euros, dinero que simplemente no tenían. Doctor, habló Rafael por primera vez, desde que llegaron al hospital, ¿cómo sería la atención ideal para mi hija? No limitada por limitaciones de seguro o consideraciones financieras, solo atención médicamente óptima. La doctora Jiménez miró entre Rafael e Isabel, claramente sintiendo la tensión familiar. Idealmente, un especialista en medicina materno-fetal, ultrasonidos semanales, monitoreo del estrés, posiblemente un período de observación hospitalaria si la presión arterial alta continúa. Acceso a la mejor UCIN de España si el parto prematuro se vuelve necesario. Isabel sintió lágrimas formándose mientras la brecha entre lo ideal y lo posible se hacía clara. Todo lo que la doctora Jiménez describía estaba disponible, si tenía suficiente dinero o un seguro perfecto. Para alguien que trabajaba en una biblioteca pública con cobertura básica, estaba mayormente fuera de alcance. ¿Y el costo?, presionó Rafael. Papá, no, dijo Isabel en voz baja. Pero Rafael continuó como si no hubiera hablado. Costo total para atención óptima hasta el parto. La doctora Jiménez parecía incómoda, pero respondió. Probablemente 20 a 30 mil euros más allá de lo que cubre el seguro básico, más si la atención en la UCIN se vuelve necesaria. El número colgó en el aire como una sentencia de muerte. 20 a 30 mil euros, más de lo que Isabel ganaba en un año entero. Más de lo que ella y Alejandro tenían en sus cuentas de ahorro combinadas, fondos de jubilación y reservas de emergencia. El rostro de Alejandro se había vuelto completamente pálido. «Lo haremos funcionar», dijo automáticamente. Pero Isabel podía escuchar la desesperación debajo, el sonido de un hombre ahogándose que insiste en que puede nadar. «Señor Ruiz», dijo la doctora Jiménez gentilmente. «Hay programas disponibles para familias que enfrentan dificultades financieras. Los servicios sociales pueden ayudar a explorar opciones». Isabel sabía lo que eso significaba. Atención benéfica. Planes de pago que se extenderían durante años, la humillación de probar su pobreza para acceder a la atención médica básica. Había visto a familias en la biblioteca navegando por sistemas similares, llenando papeleo interminable y esperando en el limbo burocrático mientras las necesidades médicas no se satisfacían. Un golpe suave interrumpió la conversación. Una mujer en traje de negocios entró, tableta en mano y expresión profesionalmente comprensiva. «Soy Sandra Martínez de Servicios Financieros para Pacientes», anunció. «Entiendo que pueden tener preguntas sobre la cobertura para la visita de esta noche y la atención continua potencial». El estómago de Isabel se apretó. La consejera financiera. La persona cuyo trabajo era descubrir cuánto dinero podían extraer de los pacientes antes de proporcionar atención. «Tenemos seguro a través de mi empleador», dijo Alejandro, aunque su voz carecía de confianza. Sandra consultó su tableta. «Veo el plan de salud del Grupo Arquitectura Castellana. Desafortunadamente, esa es nuestra cobertura de nivel básico. La visita de emergencia de esta noche estará mayormente cubierta, pero el monitoreo continuo de alto riesgo cae bajo atención especializada, que tiene deducibles y requisitos de copago más altos». Isabel tradujo mentalmente. Pagarían por esta noche, pero todo lo demás sería de su bolsillo hasta que hubieran gastado miles que no tenían. «¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó Isabel, aunque temía la respuesta. «Bueno, ciertamente pueden recibir atención aquí y elaborar un plan de pago. Somos muy flexibles con los arreglos mensuales. O podrían considerar el Hospital del Condado, que tiene programas más sólidos para pacientes no asegurados y subasegurados». Hospital del Condado. Isabel había sido voluntaria allí durante la universidad, con poco personal, abrumado, proporcionando atención adecuada a personas que no podían pagar algo mejor. No era que los médicos no fueran hábiles, pero los recursos eran limitados. Las esperas eran largas, y los embarazos de alto riesgo no eran exactamente su especialidad. Rafael se aclaró la garganta.
Señora Martínez, si el costo no fuera un factor, ¿qué recomendaría para la atención de mi hija? Papá, por favor, para, dijo Isabel más firmemente. Pero los ojos de Sandra se habían agudizado con interés. Claramente había reconocido el nombre Mendoza y estaba recalculando la situación. Señor Mendoza, si el costo no es una preocupación, la doctora Carmen Rodríguez es nuestra principal especialista en medicina materno-fetal. Tiene privilegios aquí y en el Centro Médico Universitario, que tiene la principal UCIN de la región. Para alguien en la situación de su hija, la doctora Rodríguez proporcionaría la mejor atención posible absoluta. Isabel sintió la trampa familiar cerrándose a su alrededor. La mejor atención estaba disponible para la hija de Rafael Mendoza, no para Isabel la bibliotecaria o Alejandro el arquitecto, sino para la heredera que había abandonado su herencia. «Eso no será necesario», dijo Isabel, su voz más aguda de lo previsto. «Nos las arreglaremos con nuestro médico regular y los recursos que podemos pagar». La mandíbula de Rafael se tensó, e Isabel pudo ver el argumento construyéndose en sus ojos. Esta era exactamente la situación que siempre había temido. El orgullo obstinado de su hija poniéndola en peligro. «Isabel», dijo cuidadosamente, «esto ya no es sobre el orgullo. Esto es sobre tu salud y la seguridad del bebé». «Se trata de lo mismo de lo que siempre se ha tratado», respondió Isabel. «Si puedo vivir mi vida en mis propios términos, o si todo finalmente vuelve a tu dinero». Alejandro miró entre su esposa y su suegro, claramente dividido entre querer la mejor atención posible para Isabel y respetar sus principios. «¿Pueden darnos unos minutos?», preguntó Alejandro a Sandra, quien asintió y salió silenciosamente de la habitación. La doctora Jiménez también se excusó, prometiendo regresar pronto con los resultados de las pruebas. La habitación cayó en silencio excepto por el pitido constante de los monitores y los sonidos distantes de la vida hospitalaria en el corredor. Isabel yacía en la cama estrecha, sintiendo el peso de su bebé presionando contra sus costillas, y trató de descubrir cómo habían llegado a este punto. Hace 6 horas, había estado leyendo cuentos a los niños en la biblioteca, segura en sus decisiones y confiada en sus principios. Ahora estaba enfrentando la posibilidad de que esos mismos principios pudieran comprometer la salud y el futuro de su hijo. «Isabel», dijo Alejandro en voz baja, «tal vez tu padre tiene razón. Tal vez esto es más grande de lo que podemos manejar solos». Isabel miró el rostro preocupado de su esposo, luego el de su padre con expresión controlada. Ambos hombres la amaban. Ambos querían lo mejor para ella y el bebé. Pero aceptar ayuda significaba admitir que 5 años de independencia habían sido una ilusión, que solo había sido libre de tomar sus propias decisiones, porque nunca había enfrentado una crisis demasiado grande para manejar sin el dinero familiar. El bebé pateó fuerte contra sus costillas, como si opinara sobre la conversación. Isabel colocó su mano sobre su vientre, sintiendo el movimiento fuerte y constante del niño, que pronto necesitaría más que amor y buenas intenciones para prosperar en el mundo. A veces, la elección más basada en principios es saber cuándo dejar de lado tus principios por algo más importante que tu orgullo. El silencio en la habitación del hospital se extendía como un cable tenso, listo para romperse bajo el peso de miedos no expresados y orgullo obstinado. Isabel miraba los azulejos del techo, contando los pequeños agujeros en los paneles acústicos, mientras su padre y su esposo intercambiaban miradas significativas que ella fingía no notar. La medicación que la doctora Jiménez le había dado estaba funcionando. Las contracciones se habían ralentizado a pequeños espasmos, pero la tormenta emocional dentro de su cabeza estaba lejos de terminar. «Necesito tomar aire», anunció Alejandro de repente, levantándose de su silla junto a la cama de Isabel. «Voy a buscar la cafetería. Tal vez llamar a mi madre y hacerle saber lo que está pasando». Isabel sabía que era una excusa para darles a ella y a Rafael privacidad, pero apreciaba la inteligencia emocional de Alejandro. Algunas conversaciones requerían espacio para respirar.
y esta era definitivamente una de ellas. Después de que Alejandro se fue, padre e hija se miraron a través de la estéril habitación del hospital. Rafael se había quitado la chaqueta del esmoquín y se había arremangado las mangas de la camisa, haciéndolo parecer menos un magnate tecnológico multimillonario, y más el padre preocupado que era. Isabel podía ver el agotamiento alrededor de sus ojos, la forma en que su postura habitualmente perfecta se había suavizado con el alivio de que ella y el bebé estuvieran estables. «¿Sabes?», dijo Rafael finalmente, acomodándose en la silla de visitante. «Cuando eras pequeña, solías poner la misma expresión obstinada cuando estabas decidida a hacer algo difícil por ti misma. Insistías en atarte los zapatos aunque te tomara 20 minutos, y generalmente terminaras llorando de frustración». Isabel sonrió a pesar de sí misma. «Mamá solía esconder mis zapatos con cordones solo para evitar la batalla diaria». «Tu madre era más sabia que nosotros dos», dijo Rafael suavemente. «Sabía cuándo dejarte luchar y cuándo intervenir y ayudar». La mención de la madre de Isabel, muerta desde hacía 3 años por un cáncer que todo su dinero no pudo curar, cambió algo en la atmósfera. Margarita Mendoza había sido el puente entre la ambición impulsiva de Rafael y la feroz independencia de Isabel, la única persona que podía manejar ambas personalidades fuertes. «La extraño todos los días», dijo Isabel en voz baja. «Especialmente ahora. Con el bebé en camino, sigo pensando en todas las cosas que no estará aquí para ver». Los ojos de Rafael se volvieron brillantes con lágrimas no derramadas. Habría estado tan emocionada de ser abuela. Habría mimado a este bebé absolutamente podrido. Y habría manejado esta noche mejor que cualquiera de nosotros, agregó Isabel. Habría sabido exactamente qué decir para que esta situación tuviera sentido. Rafael asintió. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. «Isabel, ¿puedo decirte lo que tu madre habría dicho sobre esta noche?». Isabel dudó, no segura de querer escuchar la interpretación de su padre de la sabiduría de su madre. Pero la curiosidad ganó sobre la precaución. «Habría dicho», continuó Rafael, «que el amor es más importante que el orgullo. Pero también es más complicado. Habría señalado que a veces lo más amoroso que puedes hacer es aceptar ayuda, incluso cuando aceptarla se siente como admitir la derrota». Isabel sintió lágrimas frescas formándose. «Pero papá, no entiendes cómo era crecer en tu mundo. Cada amigo que tuve quería algo de nuestra familia. Cada invitación era realmente sobre conexiones comerciales. Cada relación era transaccional». «Lo sé», dijo Rafael simplemente. «Y lo siento por eso. Siento que mi éxito haya hecho tu infancia complicada de maneras que no entendí completamente en ese momento». Isabel miró a su padre con sorpresa. Había esperado que defendiera sus decisiones, que minimizara sus preocupaciones de la forma en que lo había hecho durante sus discusiones hace 5 años. «Cuando te fuiste», continuó Rafael, «estaba enojado, herido. Sentí que estabas rechazando todo lo que había trabajado para construir, todo lo que esperaba dejarte». «No te estaba rechazando a ti», dijo Isabel, aunque incluso mientras hablaba, se preguntaba si eso era completamente cierto. Estaba tratando de descubrir quién era cuando no era la hija de Rafael Mendoza. «¿Y qué descubriste?». Isabel pensó en los últimos 5 años. La satisfacción de ayudar a los niños a aprender a leer. La profunda satisfacción de construir una vida con Alejandro. El orgullo de mantenerse a sí misma a través de un trabajo significativo. Pero también pensó en el estrés financiero constante, la forma en que la pobreza reducía las opciones y creaba su propio tipo de prisión. «Descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba», dijo finalmente, «pero también que ser independiente es más difícil de lo que imaginaba. Y tal vez más costoso de lo que puedo permitirme». Rafael sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de él en toda la noche. «Tu madre siempre dijo que heredaste mi racha obstinada pero su corazón generoso. Dijo que te haría increíblemente exitosa o increíblemente frustrada». «Ahora mismo me siento bastante frustrada», admitió Isabel.
Un golpe suave interrumpió su conversación. La doctora Jiménez regresó con una tableta llena de resultados de pruebas y una expresión más relajada. «Buenas noticias», anunció. «Sus análisis se ven excelentes. El ritmo cardíaco del bebé es perfecto y las contracciones se han detenido completamente. Creo que interrumpimos con éxito el trabajo de parto prematuro». Isabel sintió una ola de alivio tan intensa que la dejó mareada. «¿Entonces el bebé está bien?» «El bebé está bien. Pero señora Ruiz, me refería a lo que dije antes sobre ser de alto riesgo durante el resto de su embarazo. Esta noche fue una advertencia. Si no manejamos sus niveles de estrés y la monitoreamos de cerca, esto podría suceder de nuevo, y la próxima vez podríamos no poder detenerlo». Isabel asintió, aunque las implicaciones prácticas del monitoreo cercano todavía hacían que su estómago se revolviera. Alejandro regresó justo cuando la doctora Jiménez estaba explicando el proceso de alta y los requisitos de atención de seguimiento. «¿Cómo estamos?», preguntó, deslizándose de nuevo en su silla y tomando la mano de Isabel. «Mejor», respondió Isabel. «El bebé está bien y puedo irme a CISA esta noche. Con instrucciones estrictas de descanso y manejo del estrés», agregó la doctora Jiménez. «Y quiero verla en mi oficina el lunes por la mañana para discutir la atención continua con un especialista». Después de que la doctora Jiménez se fue, los tres se sentaron en otro tramo de silencio. Isabel prácticamente podía sentir el debate interno de su padre, su deseo de ayudar en guerra con su respeto por su independencia. «Usibel Isabel», dijo Rafael finalmente, «quiero proponer algo, y quiero que me escuches completamente antes de decir que no». Isabel se tensó, esperando una oferta para pagar todo, para hacerse cargo y resolver sus problemas con su chequera. «¿Qué pasaría si», continuó Rafael cuidadosamente, «encontráramos una forma de que accedas a los recursos que necesitas sin comprometer tu independencia? ¿Qué pasaría si hubiera un término medio entre el orgullo y la practicidad?» «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro cuando Isabel permaneció en silencio. Rafael sacó su teléfono y se desplazó por lo que parecía ser una larga lista de contactos. «He estado pensando en tus programas de alfabetización en la biblioteca, Isabel, sobre el trabajo que te apasiona y el impacto que estás teniendo». Isabel frunció el ceño, sin estar segura de hacia dónde se dirigía esto. «¿Qué pasaría si la Fundación Mendoza financiara una expansión de tus programas?», continuó Rafael. «No como caridad para mi hija, sino como una inversión legítima en educación de alfabetización. Dirigirías los programas, contratarías personal, diseñarías el plan de estudios. Serías la directora de una importante iniciativa educativa». Isabel contuvo la respiración. «Papá, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tu trabajo importa, Isabel. Importa lo suficiente como para merecer financiación y apoyo adecuados. Y si dirigir un programa financiado por la Fundación viniera con un seguro médico que cubriera embarazos de alto riesgo, bueno, esos serían solo buenos beneficios para empleados». Isabel miró a su padre, tratando de procesar lo que estaba ofreciendo. No caridad, no un rescate, sino un trabajo real haciendo el trabajo que amaba, con los recursos para hacer un impacto genuino. «Serías mi jefe», dijo lentamente. «La junta de la fundación sería tu jefe», corrigió Rafael. «Yo sería una voz entre varias». Isabel, si decidieras que no te gusta el arreglo, siempre podrías irte. Tu independencia permanecería intacta». Alejandro miraba entre ellos con creciente emoción. «Isabel, esto podría ser exactamente lo que has estado trabajando. Todos tus programas, pero con la financiación para hacerlos realmente funcionar». Isabel sintió que sus paredes cuidadosamente construidas comenzaban a agrietarse. Durante 5 años, se había dicho a sí misma que aceptar la ayuda de su padre significaría renunciar a su autonomía, volver al mundo del que había escapado. Pero lo que estaba ofreciendo no era un retorno al pasado.
Era un puente hacia un futuro donde sus principios y los recursos de su familia podrían trabajar juntos. ¿Y el trabajo de Alejandro?, preguntó. Serrano dejó muy claro esta noche que la posición de Alejandro en arquitectura castellana ha terminado. La expresión de Rafael se endureció ligeramente. Déjame preocuparme por Diego Serrano y arquitectura castellana. Creo que encontrarás que la situación laboral de Alejandro se resuelve favorablemente. Isabel conocía ese tono. Su padre estaba planeando algo, y Diego Serrano estaba a punto de descubrir qué pasaba cuando humillabas públicamente a la familia de Rafael Mendoza. Necesito pensar en esto, dijo Isabel finalmente. Por supuesto, respondió Rafael. Pero Isabel, no tomes demasiado tiempo. Tu salud y la salud del bebé no pueden esperar soluciones perfectas. 6 meses después, Isabel ajustó a la pequeña Sofía en sus brazos mientras abría la puerta del ala infantil recientemente expandida de la biblioteca del centro. La placa de la Iniciativa de Alfabetización Mendoza brillaba junto a la entrada, pero lo que hacía a Isabel más orgullosa era la fila de familias esperando afuera para la hora del cuento del sábado por la mañana. Señorita Isabel. Carlos, ahora de 8 años y leyendo libros de capítulos, corrió a saludarla. Sofía viene a la hora del cuento hoy. Podría dormir durante todo el evento, rió Isabel, mirando a su hija de 3 meses, que de hecho estaba profundamente dormida, a pesar del parloteo emocionado a su alrededor. Dentro, el nuevo área infantil era todo lo que Isabel había soñado. Rincones de lectura cómodos, un área dedicada a manualidades, y estantes tras estantes de libros nuevos. Pero la parte más satisfactoria era verla llena de niños y padres, que genuinamente necesitaban este recurso. Isabel. Una voz familiar la hizo darse la vuelta. Victoria Montenegro estaba en la puerta, vistiendo jeans y un suéter simple, en lugar de su armadura de diseñador habitual. Su chaleco de servicio comunitario ordenado por el tribunal decía voluntaria, en letras naranjas brillantes. Victoria, dijo Isabel con calma, lista para la hora del cuento. La ironía no se perdió en ninguna de ellas. Victoria, condenada por fraude benéfico, había resultado en 200 horas de servicio comunitario, que estaba cumpliendo en la misma biblioteca que había burlado a Isabel por trabajar. Los niños están esperando, dijo Isabel, no sin amabilidad. Victoria asintió y se movió para arreglar sillas para las familias. Durante los últimos 3 meses, Isabel había visto el resentimiento inicial de Victoria transformarse lentamente en algo parecido al compromiso genuino con los niños. Isabel, dijo Victoria en voz baja mientras arreglaba la última silla, te debo una disculpa. Isabel cambió a Sofía a su otro brazo. Me debes servicio comunitario. La disculpa es extra. Fui cruel contigo en la gala. Intencionalmente cruel. Estaba enojada porque tu padre expusiera mis irregularidades financieras hace años, y me desquité contigo. Isabel estudió el rostro de Victoria, buscando signos de manipulación. En cambio, vio remordimiento genuino y algo que parecía agotamiento. Disculpa aceptada, dijo Isabel simplemente. Ahora leamos algunos cuentos. Mientras las familias se acomodaban para la hora del cuento, Isabel vio movimiento a través de las grandes ventanas que daban a la calle. Un coche familiar se detuvo afuera, el nuevo coche de empresa de Alejandro de Tecnologías Mendoza. Salió llevando café para ambos y un pequeño oso de peluche, que Sofía todavía era demasiado joven para apreciar, pero que él le compraba de todos modos cada pocas semanas. ¿Cómo va el proyecto de vivienda sostenible?, preguntó Isabel cuando se unió a ella. Increíble. Los ojos de Alejandro se iluminaron. Estamos rompiendo terreno en el primer desarrollo el próximo mes. Hogares asequibles con paneles solares, jardines comunitarios y un espacio de trabajo compartido. El escepticismo inicial de tu padre sobre mis diseños idealistas se ha convertido en entusiasmo completo. Isabel sonrió, viendo la pasión de su esposo por su trabajo.
El trabajo en Tecnologías Mendoza había sido todo lo que Rafael prometió. Una oportunidad real de usar las habilidades de Alejandro en proyectos significativos, no una limosna disfrazada de empleo. ¿Y Serrano?, preguntó Isabel. La sonrisa de Alejandro se volvió ligeramente malvada. Serrano ha estado tratando de conseguir una reunión conmigo durante 3 meses. Aparentemente, perder el contrato de Tecnologías Mendoza puso a Telearquitectura Castellana en serios problemas financieros. A través de la ventana, Isabel podía ver al mismo Diego Serrano, sentado en su coche al otro lado de la calle, presumiblemente armándose de valor para entrar y pedir ayuda a Alejandro para asegurar nuevos contratos. ¿Vas a reunirte con él? Eventualmente, dijo Alejandro, cuando esté listo. Y cuando esté listo para tratar a las personas con respeto en lugar de como recursos desechables. El teléfono de Isabel vibró con un mensaje de texto de su padre. Llegando tarde a la hora del cuento. ¿Se revocan los privilegios de nuevo abuelo si pierdo otro? Isabel rió, mostrando el mensaje a Alejandro. Su padre se había convertido en el abuelo más devoto imaginable, apareciendo en cada evento de la biblioteca y mimando a Sofía con juguetes educativos apropiados para su edad. «¡Lugares, todos!», llamó Isabel a las familias reunidas en el círculo de lectura. «Hoy vamos a leer La pequeña locomotora que pudo». Mientras abría el libro, Isabel miró alrededor de la habitación llena de niños, padres y sí, incluso Victoria Montenegro, ayudando a un niño tímido a encontrar asiento. Afuera, Serrano esperaba en su coche, humillado y esperando una segunda oportunidad. En algún lugar de la ciudad, su padre probablemente estaba acelerando para llegar aquí a tiempo de ver la primera hora oficial del cuento de su nieta. «Creo que puedo, leyó Isabel en voz alta, su voz resonando en la habitación tranquila. Sofía se movió en sus brazos, abriendo los ojos al sonido de la voz de su madre. Por un momento, madre e hija se miraron, e Isabel vio la determinación obstinada de Alejandro, reflejada en los rasgos diminutos de Sofía, junto con su propia fuerza tranquila. La pequeña locomotora en la historia logró superar la montaña a través de la persistencia y la creencia en sí misma. Isabel pensó en su propia montaña, dejar el mundo de su padre, construir una vida con Alejandro, enfrentar la crueldad de Victoria y encontrar su camino de regreso a la familia en sus propios términos. Lo logré porque creí que podía. Lo logré porque creí que podía. Terminó, cerrando el libro mientras los niños aplaudían. A través de la ventana vio el coche de su padre detenerse justo cuando Serrano finalmente reunió el coraje para salir de su propio vehículo. Los dos hombres se saludaron cortésmente en la acera. Antiguos socios comerciales ahora en lados opuestos de la rueda de la fortuna. Rafael Mendoza entró a la biblioteca llevando flores para Isabel y un libro para niños que él mismo había escrito sobre una joven mujer que eligió su propio camino. Estaba programado para publicarse el próximo mes, con todos los ingresos destinados a programas de alfabetización. ¿Me lo perdí?, preguntó, ligeramente sin aliento. Acaba de terminar, dijo Isabel, levantándose para saludarlo. Pero Sofía se mantuvo despierta durante todo el asunto. El rostro de Rafael se iluminó cuando Isabel colocó a su nieta en sus brazos. «Hola, hermosa niña. ¿Te gustó tu primera hora oficial del cuento?». Sofía gorjeó contenta, un pequeño puño agarrando el dedo de su abuelo. «Va a ser lectora», declaró Rafael con confianza. «Puedo decirlo». Isabel miró alrededor de la biblioteca que se había convertido en más que solo su lugar de trabajo. Se había convertido en su misión, su comunidad. Su prueba de que el trabajo significativo importaba más que el dinero fácil. Observó a Victoria ayudando a limpiar después de la hora del cuento, a Serrano afuera reuniendo el coraje para enfrentar a su antiguo empleado, a Alejandro discutiendo planes arquitectónicos con padres interesados, y a su padre completamente encantado con su nieta. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto.
A veces es construir algo tan hermoso que tus críticos no pueden evitar querer ser parte de ello. ¿Qué piensas, Sofía?, susurró Isabel a su hija dormida, lista para cambiar el mundo una historia a la vez. Mientras ya su familia, elegida y biológica, vieja y nueva, se reunía a su alrededor en la biblioteca llena de libros y posibilidades, Isabel Mendoza Ruiz sabía que cada elección que había hecho, cada puente que había quemado y reconstruido, había llevado a este momento. Y no cambiaría una sola palabra de su historia. La mañana de primavera en Madrid brillaba con esa luz dorada particular que hacía que incluso los edificios más humildes parecieran tocados por la magia. Isabel estaba de pie en el podio del auditorio del Centro Cultural Reina Sofía, mirando a una audiencia de 200 personas. Educadores, trabajadores sociales, bibliotecarios y filántropos. Todos reunidos para la primera conferencia anual de la Iniciativa de Alfabetización Mendoza. Sofía, ahora de 15 meses, estaba sentada en el regazo de Alejandro en la primera fila, jugando tranquilamente con un libro de tela, mientras su padre trataba de mantenerla entretenida. Rafael Mendoza estaba a su lado, listo para tomar el relevo si su nieta se volvía inquieta. La escena doméstica en medio del evento profesional hizo sonreír a Isabel. Hace 2 años, comenzó Isabel. Su voz clara y confiada. Era una bibliotecaria embarazada de 7 meses, luchando para llegar a fin de mes, aterrorizada de que mi hijo naciera en la pobreza. Había pasado 5 años huyendo de mi privilegio, tratando de demostrar que podía construir algo significativo sin el dinero de mi familia. Pausó, sus ojos encontrando a Victoria Montenegro en la tercera fila. Victoria ya no estaba cumpliendo servicio comunitario. Ahora era voluntaria regular y una de las recaudadoras de fondos más efectivas del programa. Esa noche, en una gala benéfica que casi me destruye, aprendí que el orgullo y los principios a veces necesitan doblarse para que el amor pueda florecer. Que aceptar ayuda no es debilidad cuando esa ayuda te permite ayudar a otros. Las diapositivas detrás de ella mostraban estadísticas. 15,000 niños atendidos en el primer año, 47 bibliotecas participantes en toda España, 200 voluntarios capacitados, 92 institutos de mejora en las puntuaciones de lectura entre los participantes del programa. Pero los números solo cuentan parte de la historia. Continuó Isabel. La verdadera historia está en Carlos, quien llegó a nosotros sin poder reconocer letras y ahora está leyendo a Julio Verne. Está en María, cuya madre analfabeta, ahora puede ayudarla con la tarea porque ambas aprendieron a leer juntas en nuestros programas familiares. Está en Ahmed, quien descubrió que las historias podían ser puentes entre su herencia siria y su nuevo hogar español. Alejandro levantó ligeramente a Sofía, quien había comenzado a inquietarse. La niña inmediatamente extendió sus brazos hacia su abuelo, quien la tomó con alegría practicada. Isabel observó a su padre, el magnate tecnológico que una vez trató de controlar cada aspecto de su vida, ahora perfectamente contento de ser el apoyo de su nieta. Este trabajo, dijo Isabel, no habría sido posible sin reconciliación, sin admitir que había confundido la independencia con el aislamiento, la fuerza con la terquedad. Mi padre, Rafael Mendoza, me enseñó que el dinero sin propósito es vacío, pero también que el propósito sin recursos es limitado. Rafael levantó la vista de Sofía, sus ojos brillantes con orgullo y algo más profundo, comprensión. Habían recorrido un largo camino desde aquella noche en el hospital cuando él ofreció no caridad sino colaboración. Mi esposo, Alejandro. Isabel sonrió hacia él. Me enseñó que el amor verdadero no se trata de grandes gestos, sino de presentarse todos los días, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Alejandro le devolvió la sonrisa, el mismo hombre que se había enamorado de una bibliotecaria sin saber que era una heredera, que la había apoyado a través de la pobreza y el privilegio con igual devoción. Y sí, incluso Victoria Montenegro. Isabel hizo una pausa para el efecto, notando la sorpresa de la audiencia. Me enseñó que las personas pueden cambiar,
que la redención es posible y que a veces nuestros críticos más duros se convierten en nuestros aliados más fuertes. Victoria se enderezó en su asiento, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Había recorrido su propio viaje desde aquella noche de crueldad casual, descubriendo que el servicio real traía más satisfacción que la caridad performativa. Pero la lección más importante vino de los propios niños, dijo Isabel, su voz suavizándose. Ellos me enseñaron que las historias no son solo entretenimiento o educación, son supervivencia, son esperanza, son la forma en que entendemos quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser. La presentación cambió a un video de niños en varias bibliotecas del programa, leyendo en voz alta, creando sus propias historias, enseñando a sus hermanos menores. Sus rostros brillaban con el tipo de alegría que ninguna cantidad de dinero podía comprar, pero que el dinero había ayudado a facilitar. Hoy, concluyó Isabel, anunciamos la expansión de nuestro programa a nivel internacional. Portugal, Francia e Italia han expresado interés en adaptar nuestro modelo. Pero más importante aún, anunciamos que cada programa seguirá siendo gratuito, accesible y centrado en las comunidades que más lo necesitan. Los aplausos llenaron el auditorio. Isabel vio a Diego Serrano en la parte de atrás, aplaudiendo genuinamente. Después de meses de humildad, había encontrado la redención trabajando en proyectos de vivienda asequible con Alejandro, aprendiendo que el respeto valía más que el poder. Mientras Isabel bajaba del podio, Sofía se retorció en los brazos de Rafael y gritó, ¡Mamá!, con clara delicia. Isabel la tomó, sintiendo el peso sólido de su hija, real y presente y próspera. «Estuviste maravillosa», susurró Alejandro, besando su sien. «Estoy orgulloso de ti, mija», agregó Rafael, usando el término cariñoso que no había usado desde que era niña. Victoria se acercó, su transformación completa desde la reina de la sociedad hasta la defensora genuina. «Isabel, los patrocinadores de Barcelona quieren reunirse. Creo que podemos asegurar financiación para 20 bibliotecas más». Mientras discutían la logística, Isabel se dio cuenta de que esta era su vida ahora, no la que había planeado cuando huyó del mundo de su padre, no la que había imaginado cuando luchaba en la pobreza, sino algo completamente nuevo. Una vida donde el principio y la practicidad coexistían, donde el amor superaba al orgullo, donde las historias que contamos sobre nosotros mismos pueden reescribirse. «Señorita Isabel», una vocecita la hizo volverse. Carlos estaba allí, ahora de 9 años, sosteniendo un cuaderno. Escribí una historia, sobre una niña que es fuerte y amable y ayuda a todos a aprender a leer. Se llama Isabel, como tú. Isabel sintió lágrimas pinchar sus ojos mientras tomaba el cuaderno, viendo la cuidadosa escritura de Carlos, las palabras que no habría podido formar 2 años atrás. «Es perfecta», le dijo. Y lo decía en serio. Más tarde esa noche, en el apartamento nuevo que habían comprado con los salarios combinados, nada lujoso, pero cómodo, en un barrio donde Sofía podría jugar en parques y asistir a buenas escuelas. Isabel amamantaba a su hija mientras Alejandro preparaba la cena. Los sonidos de la vida doméstica la envolvían. El chisporroteo del aceite de oliva en la sartén, las noticias de la tarde murmurando en la televisión, los gorjeos soñolientos de Sofía. El teléfono de Isabel vibró con un mensaje de su padre. «El artículo del El País sobre la conferencia es excelente. Tu madre estaría tan orgullosa. Te amo». Isabel miró la foto enmarcada en la mesita. Ella, Alejandro, Sofía, Rafael y sí. Incluso Victoria, en la gran inauguración del nuevo ala de la biblioteca. No era la familia que había imaginado, pero era la familia que habían construido a través del perdón, la comprensión y la voluntad de doblar sin romperse. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro trayendo 2 copas de vino tinto. «En los finales», dijo Isabel, «y los comienzos, y cómo a veces son lo mismo». Alejandro se sentó a su lado, su brazo alrededor de sus hombros. «¿Te arrepientes de algo?»,
Isabel consideró la pregunta. Los años de lucha, las noches de preocupación por el dinero, la humillación en la gala, el trabajo de parto prematuro que casi le costó todo. Pero también la independencia ganada, el amor encontrado, los niños ayudados, la familia reconstruida. No, dijo finalmente. Cada elección condujo a esto, a nosotros, a ella. Miró a Sofía, ahora dormida en sus brazos, a todo. Afuera, Madrid se preparaba para la noche, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres. En algún lugar, un niño estaba abriendo un libro por primera vez. En algún lugar, una madre estaba aprendiendo a leer junto a su hijo. En algún lugar, las historias se contaban, se compartían, se vivían. Isabel Mendoza Ruiz había pasado años huyendo de su historia, solo para descubrir que la mejor historia era la que escribes tú mismo, con todas sus imperfecciones, sus giros inesperados y sus finales que se convierten en nuevos comienzos. El orgullo que casi la había destruido, se había transformado en propósito. La caída que había temido se había convertido en la base sobre la cual construyó algo hermoso. Y el amor, complicado, desafiante, redentor, había resultado ser la única riqueza que realmente importaba. Mientras la noche se profundizaba y su pequeña familia se acomodaba en su ritmo nocturno, Isabel cerró los ojos y susurró las palabras que se habían convertido en su mantra, su promesa, su verdad. Creo que puedo. Creo que puedo. Lo hice porque creí que podís. Y así fue como Isabel Mendoza Ruiz, la heredera fugitiva convertida en bibliotecaria, convertida en directora de una de las iniciativas de alfabetización más exitosas de España, encontró que a veces el viaje más largo es el que te lleva de vuelta a casa, pero en tus propios términos. La historia no terminó con un final de cuento de hadas ni con una tragedia. Terminó con algo mejor. Una vida real, vivida plenamente, con todo su desorden y su magia entrelazados como hilos en un tapiz, que solo podía apreciarse al retroceder lo suficiente para ver el patrón completo. Y el patrón era hermoso.